Nadie pidió rescate. No hubo ni una sola llamada telefónica que advirtiera a las autoridades de que se trataba realmente de un secuestro, al menos no de la manera tradicional. Sin embargo, la desesperación de un padre logró que una fotografía de su pequeña hija de 3 años de edad se imprimiera en miles de cartones de leche con la frase "desaparecida" y algunos datos de interés, sin pensar que ella misma sería la responsable del feliz reencuentro 4 años más tarde. La historia se sucedió en la década de los años 80 del siglo pasado en Estados Unidos. Bonnie Loman, la afortunada niña del cartón de leche. Hola a todos, mi nombre es Héctor y 3 veces por semana en este canal te contaré los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Si bien en aquel entonces se comercializó el primer teléfono móvil, el precursor de los modernos celulares inteligentes, y además se inventó la primera computadora personal, la tecnología policial no estaba muy adelantada que digamos. No existía la alerta Amber, el famoso sistema por el que se notifica rápidamente la desaparición de menores de edad, gracias a una asociación entre los departamentos de seguridad y las emisoras de radio y televisión de varios países. Tampoco funcionaba el rastreo mediante sistemas de posicionamiento global, o GPS, en el ámbito civil, ya que solo lo usaba el Departamento de Defensa estadounidense. Como si eso no fuese suficiente, había una especie de vacío legal con respecto a la desaparición de niños, cosa que no ocurría con los casos de personas adultas. De hecho, las autoridades solían esperar hasta 72 horas para tomar en serio el reporte y empezar las averiguaciones pertinentes. En parte porque consideraban que esas situaciones correspondían más al ámbito de lo privado, a problemas domésticos que debían solucionarse internamente, más que a raptos o secuestros, porque muchos de los casos involucraban a padres en proceso de divorcio o que peleaban la custodia legal de sus hijos. Esto cambió violentamente en 1979, cuando Ethan Paz, de apenas 6 años, salió de su casa en Manhattan, Nueva York, rumbo a la parada del autobús escolar, ubicada a 2 cuadras, y nunca más se supo de él. En 2001 lo declararon oficialmente muerto, y en 2017, 38 años después del crimen, condenaron a un hombre, Pedro Hernández, por el secuestro y asesinato de Ethan. La conmoción llegó hasta los cimientos de la Casa Blanca y motivó al presidente Ronald Reagan a declarar el 25 de mayo, día del secuestro de Ethan, como Día Nacional de los Niños Desaparecidos, fecha que se conmemora desde el año 1983. Ethan fue uno de los primeros niños en aparecer en los cartones de leche que se vendían en los supermercados, pero no fue el único. Johnny Gosch, Eugene Martin, Adam Walsh, entre otros. Varias decenas de niños desaparecidos en Estados Unidos salieron retratados en un costado de los envases de cartón de leche a partir de los años 80. ¿Dónde estaban? ¿Habían huido o fueron secuestrados? ¿Estaban vivos? Numerosas preguntas quedaron sin respuesta. Numerosas familias aún lloran la pérdida de un ser amado. Pero, ¿cómo surgió esa modalidad de búsqueda de menores de edad? El programa de cartones de leche para niños desaparecidos fue creado en 1984 por el Consejo Nacional de Seguridad Infantil, una organización benéfica sin fines de lucro y exenta de impuestos federales que se dedica a la seguridad de los niños en Estados Unidos. En pocas semanas de haberse lanzado, el programa de cartones de leche para niños desaparecidos lo implementaron más de 700 lecherías independientes de todo el país,
en colaboración con reconocidos fabricantes de cartones de leche. El Consejo Nacional de Seguridad Infantil, en su página web, aseguró que muchos niños secuestrados eran sacados de los estados donde vivían y que los cartones, repartidos por todo el país, ayudarían a encontrarlos. Dicho consejo suministraba los diseños y las ilustraciones, sin cargo de ningún tipo a los fabricantes, lo que permitió estampar fotografías y biografías en cientos de millones de cartones de leche. El único desenlace exitoso conocido del programa de cartones de leche para niños desaparecidos fue el de la niña Bonnie Loman, quien desapareció a la edad de 3 años. El secuestro de Bonnie Loman fue atípico, ya que no fue un extraño el que la raptó. Su propia madre, en colaboración con su pareja, la llevó lejos de su padre, trasladándose constantemente entre Saipan, la isla más grande del Estado Libre Asociado Insular de Estados Unidos de las Islas Marianas del Norte, en el Océano Pacífico Occidental y Hawái. A pesar de la anomalía de su caso, el padre de Bonnie Loman hizo todo lo posible para que el rostro de su bebé apareciera en los cartones de leche. Y lo consiguió. Ya viviendo en el estado de Colorado, 4 años después de reportarla como desaparecida, Bonnie salió de compras con su padrastro y entraron a un supermercado. Dentro del local, Bonnie tomó un cartón de leche sin imaginar que su fotografía estaba en él. Impresionada y sin entender lo que sucedía, se lo mostró a su padrastro. Contra todo pronóstico, el hombre no solo se lo compró, sino que después recortó la foto y se la dio para que la guardara, eso sí, a escondidas de su madre. Bonnie no sabía leer, no iba a la escuela y casi no salía. Ese día su padrastro la había sacado ya que la madre de la niña no estaba en casa y no podía dejarla sola. La pequeña no sabía que encima de su fotografía estaba el mensaje «Niña desaparecida». Aparentemente, Bonnie guardó el secreto, pero de manera accidental dejó el recorte del cartón de leche junto con su bolsa de juguetes en la casa de un vecino que la cuidaba. Este, al ver la imagen de la niña, llamó a la policía. Tras interrogar a la madre y al padrastro de Bonnie sobre un robo en una vivienda cercana que los agentes inventaron para sacarles información sin generar sospechas, todo se descubrió. Se comunicaron con el padre de Bonnie llamando al número que había puesto en el aviso de desaparecida y acudió en su búsqueda. Fue así como Bonnie se reencontró con su padre y siguió con su vida de manera normal. Con el paso de los años se casó y formó su propia familia. Aunque nunca perdió el contacto con su madre y su padrastro, la chica cuenta que le costó mucho aceptar que de cierta manera habían intentado separarla de su padre biológico. Tal vez, si la niña no hubiese salido ese día a la tienda, jamás hubiese visto su foto en ese cartón de leche y hubiera vivido toda su niñez con su madre y padrastro sin saber que tenía un padre que la buscaba incansablemente. Solo en el año 2020, el Centro Nacional de Información Criminal, perteneciente al Buró Federal de Investigaciones, FBI, contabilizó más de 365,000 reportes de menores desaparecidos en Estados Unidos. Esa cifra no indica la cantidad de menores desaparecidos, sino la cantidad de incidentes relacionados con desapariciones de menores de edad. Puede referirse a la misma persona reportada varias veces como desaparecida. El panorama global no difiere mucho. De acuerdo con el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados, en Australia se estima que 20,000 niños desaparecen cada año. En Canadá, 45,288. Alemania reporta unos 100,000 niños desaparecidos anualmente. En India, 96,000 niños desaparecen año tras año. En Jamaica, la cifra ascendió a 1,984 niños en el año 2015. En España, 20,000 niños desaparecen cada año, mientras que en el Reino Unido se calcula que 112,853 niños desaparecen al año. Después del programa de cartones de leche para niños desaparecidos, el Consejo Nacional de Seguridad Infantil de Estados Unidos lanzó estrategias similares usando bolsas de papel, bolsas de plástico, folletos y carteles, así como directorios telefónicos y facturas.
Los esfuerzos también llegaron a la televisión por cable, a través de la campaña Bring Them Home America, patrocinada por Home Shopping Club, una subsidiaria de Home Shopping Network. El programa quedó finalista del premio Golden Cable ACE en el año 1994. En la década de los 80 del siglo pasado, no se llevaban estadísticas pormenorizadas de estos casos a nivel nacional, mucho menos en el contexto internacional. El programa de cartones de leche para niños desaparecidos, lanzado en Estados Unidos, ciertamente fue insuficiente para esclarecer estos crímenes, pero ayudó a llamar la atención sobre el tema. Uno de los frutos de esa iniciativa fue la aprobación de la Ley de Asistencia a Menores Desaparecidos en 1984, llenando así un vacío existente para la época. Entre las críticas más importantes que recibió el programa de cartones de leche para niños desaparecidos figura la abrumadora presencia de niños blancos en los cartones de leche, cuando el grueso de las víctimas de los secuestros por parte de desconocidos no familiares eran afroamericanas. Otros alegaron que podía causar angustia emocional en los niños cuando estos veían los rostros de menores de edad en los cartones de leche mientras se sentaban a comer en la mesa de su casa. La vida de Bonnie Loman tuvo un final feliz entre tanta oscuridad, y se lo debe a un cartón de leche que ella misma tomó de un estante de supermercado y a un padrastro bastante confiado en su buena suerte. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.